El Caballo Suárez está detenido por delitos de corrupción. Es el sindicalista de los obreros marítimos. Ya no está más en el gremio, hay una intervención, pero aún así una de las empresas vinculadas a él logró volver a hacer negocios que tienen que ver con el mar y la energía de nuestro país. En el medio de todo esto se mezcla la cuestión Malvinas. Luciana Geura. Así es, te vamos a contar una historia que es el contrato que pasa. Nosotros importamos gas licuado, esto la gente ya a esta altura creo que lo sabe porque justamente es uno de los temas de las facturas más caras que pagamos de energía en el país. Ese gas importado cuando llega al país tiene que ser remolcado. ¿Está bien? Tiene unos remolcadores que son los que... Llegan barcos. Llegan barcos y para entrarlo al puerto funcionan los remolcadores. Para eso había un contrato que ENARSA, en la actual gestión, consideró que era excesivo el monto, entonces aparte se finalizaba, hizo una licitación nueva. La historia que te vamos a contar es quiénes ganaron la licitación y cómo es que al final del camino es el Caballo Suárez el que finalmente remolcó el primer barco de gas que llegó a la Argentina. Gran premio, el caballo preso. Una multinacional que opera en Malvinas, contratada por el gobierno argentino. Una empresa portuaria con un dueño preso por corrupción vuelve a remolcar barcos gracias al Estado. Un conflicto en los puertos de la provincia de Buenos Aires amenaza con transformarse en un frente de tormenta. Argentina necesita gas y ese gas viene en barcos. Esos barcos transportan un gas que, conectados a unas plantas regasificadoras, se inyectan en el sistema. Cuando esos barcos entran a puerto, necesitan lo que se llama el servicio de remolque. Servicio de remolque que dan otros barcos de compañías que históricamente hacen ese trabajo en la República Argentina, en los puertos de la República Argentina, y es un servicio que, según la autoridad, es obligatorio en determinados puertos. Los puertos que utilizan o en donde vienen esos barcos regasificadores tienen servicio de remolque como servicio obligatorio. En septiembre-octubre del año pasado, ENARSA, que es la empresa nacional de energía que importa el gas natural, gas natural en barco, hace dos concursos de precios, o sea, dos procedimientos, dos licitaciones, vamos a hacerlo para que la gente lo sepa más sencillamente, para contratar las compañías de remolque que van a tener que hacer ese servicio a partir de esta temporada de invierno, abril 2017 en adelante. La licitación, por 50 millones de dólares para prestar ese servicio, fue otorgada a una empresa que incumple una ley fundamental. Logística y Servicios Marítimos utiliza, para prestar este servicio al que ENARSA le adjudicó, remolcadores de una compañía danesa que es muy importante, que tiene presencia en Argentina desde hace muchos años, que es la compañía Maersk. Maersk y sus afiliadas, como la compañía Svitzer, por ejemplo, prestan colaboración con las Fuerzas Armadas Británicas y con las compañías que hacen exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburíferos en la plataforma continental y en Malvinas. El gobierno contrató a la empresa Maersk para remolcar los barcos con gas que llegan a la Argentina. La Cámara Argentina de Remolcadores denunció a esta empresa porque Maersk lleva a las Malvinas el combustible que abastece a los aviones de guerra y esto viola la ley de hidrocarburos. Ese contrato que le da el Estado Nacional a Maersk, Svitzer, está prohibido por la ley. La ley de hidrocarburos prohíbe que empresas que exploren o hagan logística en Malvinas operen también en nuestro país. Según la empresa, ellos no trabajan en las plataformas de Malvinas desde el 2011, cuando se sancionó en la Argentina la ley de hidrocarburos. Sin embargo, estas imágenes, presentadas por los demandantes, demostrarían lo contrario. Tribunales, una jueza frenó la operación de Maersk, una empresa que tiene a su cargo, por contrato del Estado argentino, remolcar los barcos regasificadores. El 9 de marzo llegó el primer barco con gas a la Argentina. Maersk no lo pudo remolcar por orden judicial. ¿Quién lo terminó siendo? La empresa San Jorge Marítima,
¿De quién es? De Omar El Caballo Suárez, un sindicalista que está preso por corrupción. El ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos está detenido y procesado por asociación ilícita, pero una de sus empresas volvió a trabajar para el gobierno. No sé si es común. Y quizás esto sea una prueba piloto. Hay que ver si funciona. A lo mejor parece que sí funciona por tantas denuncias que tengo. Bueno, acá estamos. La historia es esta. Increíblemente el Caballo Suárez termina... a esta altura uno piensa que ya está diezmado y que las sociedades vinculadas a él ya no operan. Bueno, lo que estamos contando es esta historia. Ahora vamos a contar la postura de NARSA, pero para resumirla es esto. En este contrato ganó una empresa. Esa empresa tiene una, el dueño de los barcos de esa empresa es Maersk, que está en un litigio judicial justamente porque los demandantes, que es la Cámara de Remolcadores Argentinos, esto hay que explicarlo, obviamente son parte del negocio de los remolcadores. Ellos demandan por violación a la ley de hidrocarburos. Una jueza le da lugar a una medida cautelar y ahora eso sigue en discusión en la justicia. Justamente porque si operan en Malvinas, si siguen operando después de la aprobación de la ley de hidrocarburos, esto no, de alguna manera es ilegal y no debería suceder. Ahora, al final del camino, vuelve a aparecer un personaje que uno diría, bueno, ya está, no navega ningún barco, no hace ningún negocio, no tiene ningún... No, y apareció. Sí. Acá está Nacho Otero para explicarnos qué es San Jorge Marítima y por qué se relaciona con el Caballo Suárez. San Jorge Marítima fue la empresa que usó el Caballo Suárez para lograr contratos con Enarsa y lograr contratos con el Estado. Es una empresa que lograba contratos de transporte de combustibles sin tener barcos. Sí. Entonces lo que hacía San Jorge era subcontratar también a otros remolcadores para que presten el servicio a San Jorge, y San Jorge se lo cobraba al Estado. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de Petrotank, que era una empresa que se dedicó históricamente a transportar combustible, y después el Caballo, una vez que vos le terciarizabas el servicio de transporte que él le cobraba al Estado mediante San Jorge Marítima, te presionaba con hacerte paro o frenarte en la empresa para que vos le cedas las acciones. Sí. Entonces así iba metiéndose lentamente. Además de eso, San Jorge Marítima forma parte de todo el holding de empresas fantasmas que usó el Caballo también para saquear al gremio. Por ejemplo, tenía una casa que hace poco la vimos, incluso en TN Central hablamos de esto en enero, que el Caballo se mandó a construir en la costa argentina. Sí. Como la empresa constructora, después, y esto lo descubren los papeles de la intervención, ven que en realidad la empresa constructora le cobra un monto idéntico al Caballo, le factura a San Jorge Marítima. Sí. La empresa que le hace la casa le factura a San Jorge Marítima. Su casa, digamos, ¿no? Una casa para el gremio, una casa particular, su casa de la costa, donde estaba los fines de semana. Se la factura a San Jorge Marítima. Y San Jorge Marítima le dice al gremio y se lo factura al SOMU como una tarea de arreglo de uno de los buques, de un buque y demás. Entonces lo triangula. Además, hay un documento que es la declaración del dueño de la constructora que dice que los montos tenían que ser los mismos que él después iba a facturarle al gremio. Es decir, San Jorge Marítima fue la caja vacía, la cáscara de nuez que usó el Caballo Suárez para tener los negocios con el Estado, también para contratar a privados y después apretarlos y quedarse con parte de sus empresas, y por otro lado también para saquear al gremio usando facturas de servicios que nunca se dieron al gremio para poder blanquearlos y así usar esa plata para lo que él quería. Ahora, tengo una pregunta y después contamos lo que dice NARSA sobre esto. Uno piensa, el Caballo Suárez está diezmado, prácticamente está elevada a juicio oral su causa, digamos. Él está detenido por varias causas, la principal también por entorpecimiento de la navegación, costó pero salió, que tenía que ver con estas presiones que hacía a empresarios para que le cedan parte de sus empresas y le ponía barcos frenándole la salida. Y San Jorge Marítima ahora está intervenida por la justicia. Por eso te digo, igual, porque efectivamente lo que pasó acá es que no está, digamos, no tiene un contrato con el Estado, sino que justamente el que ganó, como estaba asociado con una empresa que está en litigio por el tema de Malvinas, el primer barco de gas que llega este año, el primer envío a la Argentina, hay 4 empresas remolcadoras que terminan subcontratadas y una es la de él. O sea que él, a pesar de todo esto, sus empresas
a pesar de la intervención judicial y de todo, puede seguir operando. Hablan de 30 millones de dólares aproximadamente el negocio. El de los remolcadores de este año. Depende, esto va a depender obviamente de cuánto gas necesitemos según el clima y la situación. De este negocio ya están hablando en el gremio, porque hay mucha gente que está preocupada por esto, porque teóricamente como la empresa está intervenida junto con el gremio, la empresa tendría que ser del gremio, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? El contrato no lo hicieron público. No, y además acá no hay un contrato con el Estado. Esa es una de las principales críticas que le hacen a la intervención. ¿Por qué usan una empresa que ustedes saben, porque además ustedes investigaron, que estaba siendo usada por el caballo para hacer todas sus maniobras, para lograr un nuevo negocio y encima no hacer público ese contrato? Es la principal crítica que viene ahora, ¿no? Bueno, obviamente llamamos a ENARSA, que es la empresa estatal de energía, que es la que hace la licitación para la contratación de este servicio. ¿Qué es lo que nos dicen en ENARSA? Nos dicen lo siguiente: logística y o sea, lo que les contaba al principio. Se licita para los remolcadores. Gana esta empresa, se llama Logística y Servicios S.A. Ganó, y esto es así, por en la compulsa de precios, un 35% más bajo que el segundo competidor. Ellos, para hacerlo, se asocian. Esto implica para el Estado Nacional, nos decían en ENARSA, ahorrar aproximadamente 9 millones de dólares al Estado argentino por hacer el servicio de remolque. Está bien por elegir esto. Ahora, ¿qué pasa con que esta logística y servicios se asocia con Maersk? Maersk es un gigante mundial, recién veían el tape, cualquiera reconoce la marca. El problema que hay en este caso es que si viola la ley de hidrocarburos porque opera en Malvinas, en ese caso no podría ejercer este contrato. Entonces, ¿qué es lo que dice ENARSA? Lo que ellos dicen es que las empresas, cuando licitan, presentan declaraciones juradas donde declaran justamente cumplir todas las leyes argentinas. Si ellos están violando una ley, falsearon la declaración jurada. ¿Qué va a hacer ENARSA? Lo que dicen ellos es: ahora esto está frenado por una medida cautelar de la justicia. Cuando la justicia resuelva el fondo, ahí recién nosotros vamos a decidir si esta licitación es nula y con costas para ello, porque están incumpliendo un contrato. Y por último, frente a la situación esta de que terminó remolcando el Caballo Suárez, por decirlo de alguna manera, el buque que llegó al país el 9 de marzo, ellos lo que dicen que eso fue una decisión de logística y servicios, que como ya tiene un contrato con el Estado argentino, subcontrató al que él quiso, y en ese contexto está el Caballo Suárez, que sigue evidentemente logrando operar sobre todo lo que flota. Gracias, Nacho. Nos vamos a una pausa y después